está enfocado a la parte heterosexual, sino también a la otra parte, la homosexual. Este tipo de conducta no es aprobada por Dios, ya que en su diseño, el Señor creó, diseñó para la relación sexual que se dé únicamente en el contexto del matrimonio. Por eso se nos llama a apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Y hay un tema que es fundamental, la fornicación. Alejarse de la fornicación y mantenernos en pureza. Hoy es importante recordar, porque tenemos ejemplo, qué pasó con José en un momento dado y qué pasó con David en un momento dado. Ambos son siervos de Dios. Ambos tienen una distinción, por decirlo así, delante del Señor por el propósito que Dios tenía para con ellos en esta tierra. José, usted conoce la historia. Hace un par de semanas hablamos sobre José. Esta semana volveremos a hablar sobre José el día domingo y encontramos una postura muy clara sobre lo que es mantenerse en esa santificación. Y en el caso de José, siendo soltero, porque a esa época no se le conocía esposa, eh, había una persona, una mujer que andaba atrás de él. Y él, aparentemente, en un pueblo extraño, en un pueblo con costumbres distintas, con valores distintos, pero él seguía siendo el mismo hijo de Dios, que era en la casa de su padre, también lo fue en la tierra de Egipto. Y él siempre huyó de todo lo que tenía que ver con la fornicación. En el caso contrario, vemos a David. David era un hombre casado, un hombre que ya tenía algunos hijos, tenía muchas esposas, muchas concubinas. Sin embargo, le puso la mirada a la mujer de Urías y en ese caso, pues él la mandó, la tomó. Eso también se lo conoce como fornicación. Y eso es parte de la idolatría. Las consecuencias para José, José obviamente tuvo un hermoso propósito. Dios lo tomó para liberar, para preservar vida, perdón, para el pueblo de Israel, sin él conocerlo en ese momento, solo estaba obedeciendo la palabra del Señor. En el caso de David, no es que David terminó mal, pero sí hubo grandes consecuencias a raíz de lo que desencadenó el hecho de haber entrado en la postura de la fornicación. Tomar mujer ajena, después vino la mentira, después vino la traición, después vino el asesinato, hasta que fue confrontado y bien el Salmo 51, él reconoce que había pecado contra Dios. Él se arrepiente, es verdad, hubo unas consecuencias y el Señor lo restauró nuevamente. En medio de todo eso, en medio de todo eso, lo que el Señor quiere es que nosotros veamos las consecuencias cuando tú huyes de la fornicación y las consecuencias cuando no huyes de la fornicación. Ambos ejemplos, ambos hijos de Dios tuvieron propósito de Dios en esta tierra, tuvieron que tomar decisiones, el uno huyó y el otro se acercó a ella. Ambos tuvieron algo interesante que nos deja la palabra del Señor como lecciones para nuestras vidas. En medio de ello, si aplicamos este versículo a nuestra vida, es necesario tomar en cuenta que lo que prima en medio de la advertencia es que la voluntad perfecta de Dios para ti y para mí es que seamos santificados. Seamos santificados. Y por eso Él nos hace ver que una de estas maneras que pueden impedir nuestra santificación es la fornicación. En este caso, vemos la fornicación por el lado de las relaciones sexuales, pero también puede estar la idolatría, también puede estar otro tipo de acción que va en contra de lo que Dios desea y anhela para tu vida y para la mía. Entonces, esta pregunta que le empezamos la semana anterior, ¿por qué los cristianos no practicamos la idolatría? De manera muy amplia por el término porneia, significa entonces
Pero déjame decirte que las estadísticas y sobre todo estadísticas para el pueblo cristiano es muy alta y aunque parezca algo que pudiera sonar falto a la verdad, no es así. Hay muchos artículos que revelan el consumo de pornografía dentro e incluso del pueblo cristiano. Así que debemos nosotros tener en cuenta que estas preguntas están puestas, por decir así, como una rúbrica de lo que un cristiano maduro sabe qué responder ante este tipo de cuestionamientos o de interrogantes. ¿Por qué los cristianos no vemos pornografía? Porque esa puede ser una pregunta que le hagan a usted en su trabajo, o le hagan a usted en el colegio, o le hagan a usted en la universidad, o incluso sus mismos vecinos. ¿Y por qué no decir su propia familia que aún no conoce de Cristo? ¿Por qué los cristianos no vemos pornografía? Estaría la respuesta atada a la pregunta anterior, pero le queremos dar más base bíblica también a cada una de estas preguntas. La palabra nos enseña a que debemos de abstenernos de toda especie de mal, porque obviamente la pornografía genera adicción, destrucción, no solamente en la mente, sino también en el alma. Y muchas de estas consecuencias se derivan también a la parte física. Es una adicción más. Entonces, la palabra nos manda a nosotros a abstenernos. La pornografía es algo diabólico que está destruyendo muchas vidas, empezando porque en estos tiempos, a diferencia de cuando yo era niño, por decirlo así, no hace muchos años atrás, realmente son pocos, pero en mi tiempo de niño, de adolescente, habían reglas y códigos que creo que se respetaban mucho más que lo que hoy por hoy, al hablar de acceso a la información, se tiene. Pues era prohibido rotundamente que se alquilen. En esa época habían los famosos Betamax o VHS porque no había ni teléfono, peor internet. Entonces la gente accedía a las películas a través de ir a estos clubes de alquiler de videos. Y ahí era clara la política, mayores de 18 años. Hoy por hoy un niño de 5 años que tiene teléfono, tiene acceso al internet, y obviamente que manejan muy bien como nativos digitales la tecnología, tienen acceso gratis, sin restricción, a la pornografía. Incluso usted entra a cualquiera de las redes sociales y a veces todo ese tipo de información publicitaria llega con ese enfoque de derivar, despertar pasiones en los tiernos niños. Por ello, la pornografía es algo diabólico, fue planificado en el mismo infierno y está destruyendo vidas. Posiblemente no se menciona en la palabra este término porque tal vez la pornografía es una acción recientemente, desde que tenemos tecnología como para poder visualizarla, porque es prácticamente la fornicación filmada con alevosía, con ganas de destruir la psiquis del ser humano como tal, y al ser algo, pudiéramos decirlo, moderno, tal vez no encontramos este tipo de término que nos advierta la palabra como tal. Pero una simple escritura nos advierte claramente que no podemos acceder a este tipo de acciones. Por el contrario, se nos dice, absténganse de las manifestaciones del mal, y lo dice Pablo a sus hermanos cristianos en Tesalónica, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 22, absteneos de toda especie de mal, porque la pornografía no es nada bueno, para nadie, para nadie. En algunas partes del mundo es algo tan normal, que incluso dicen que los matrimonios lo ven con tal normalidad. Así que esto que entra tan sutilmente y hoy más que nunca con el acceso a la información está destruyendo miles de vidas.
Así que la palabra nos dice, ¿por qué los cristianos no vemos pornografía? Porque estamos, según la Biblia, debemos de abstenernos de toda especie de mal. Otra pregunta en nuestro capítulo. ¿Por qué los jóvenes cristianos no exhiben sus cuerpos? Y antes de continuar, el capítulo no va a abarcar todo tipo de preguntas que usted y yo nos pudiéramos imaginar y tal vez nunca terminaríamos de hacerlas. Hemos tratado de coger las más relevantes o las más recurrentes para poder abarcar y darle estructura al capítulo que estamos viendo en esta noche. Así que con ese paréntesis regresamos a nuestra pregunta. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué las jovencitas? ¿Por qué los chicos y las chicas cristianas no exhiben sus cuerpos? Si usted ya es un adulto, tiene hijos, así que tiene que saberlo. Y si usted es un joven que me está escuchando, también tiene que saberlo. ¿Por qué usted y yo estamos llamados a no exhibir nuestros cuerpos? Recuerden que es algo bastante reiterativo, sobre todo en nuestra postura conservadora, no solo como iglesia, sino también como nación, aún en esta parte del mundo, pudiéramos considerar al Ecuador conservador. No tenemos realmente pensamientos liberales. Somos todavía una sociedad con muchos valores conservadores. Y sobre todo, ¿quién está llamado a ejemplificar estos valores? Es la iglesia, es el cristiano. Porque lamentablemente se ha tergiversado mucho aquel texto en el Antiguo Testamento en donde el Señor le dice a Samuel que Samuel está viendo solo lo que ven los ojos y el Señor dice, yo veo el corazón. Y esa distorsión, que es uno de los versículos que más daño le ha hecho a la gente, por la descontextualización, por la tergiversación del texto, por la mal interpretación, por el mal uso del texto, entonces todo el mundo quiere andar como quiera, porque al final dice, el Señor solo mira el corazón. El Señor mira lo de adentro y mira lo de afuera. No podemos nosotros creer que al Señor no le va a interesar lo que ve por fuera de nosotros, porque lo que hay adentro debe de traslucirse afuera. En ese sentido, la Biblia nos enseña que los cristianos no hacemos nada indebido. Los jóvenes cristianos se deben de vestir con decencia, se deben de vestir con pudor y no tienen la necesidad de exponer ni el ombligo, ni los pechos, ni las curvas, ni ninguna otra parte del cuerpo. Porque el Señor nos manda a nosotros actuar con la mente que el Señor nos ha dado, que es la mente en Cristo Jesús, con sabiduría de lo alto, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es el mismo Señor el que le dice hoy, incluso a todos los jóvenes de nuestra congregación y también de toda congregación hermana. Los jóvenes cristianas deben de saber de que no hay que vestir, no se puede vestir de manera indecorosa. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5, que nos habla acerca de la preeminencia del amor. Si el amor de Dios en nosotros, el amor del Padre que ha llegado a nuestras vidas por medio de Cristo Jesús, está tomando el control total de nuestras vidas, nuestros pensamientos deben de estar enfocados de que nosotros no hacemos nada indebido, nosotros no podemos andar buscando lo que obviamente no se nos ha perdido. No hacemos nada indebido. Si hay amor de Dios en tu vida, tú tienes que tener amor por ti mismo. Debes de tener respeto por ti mismo. Debes de buscar valor a ti mismo. Es el Señor el que te ha hecho una nueva criatura. Y tú no puedes buscar ser aceptado por el mundo, por las edades, por decirlo así, por la coyuntura
de la época en la que estás viviendo. Dios te ama de tal manera que fue su hijo el que ocupó tu lugar tu lugar ahí en la cruz de Calvario, como mi lugar también. Y él dio su vida para que tú y yo podamos tener realmente el valor que merecemos. No somos cualquier persona. Somos personas que estamos llamados a marcar la diferencia. La diferencia. Alguien que quiere exhibir su cuerpo, que quiere mostrar lo que no tiene que mostrar, es alguien que no tiene amor por sí mismo, es alguien que no tiene sabiduría, es alguien que en realidad tiene una vida vacía porque está buscando la aceptación y la admiración del ojo humano. No está buscando la aceptación de Dios, porque Dios nos manda a hacer totalmente todo lo contrario a lo que el mundo desea. Y si usted está buscando la amistad con el mundo y está buscando estar a la moda, es porque usted quiere congraciarse con el mundo. Y si usted se considera amigo del mundo, entonces se constituye enemigo de Dios. La palabra es clara, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5. Así que recuerde, Dios no solo está viendo el corazón, Dios está viendo también lo externo en su vida. Tenemos otra pregunta en esta noche. ¿Por qué los cristianos no hurtamos ni hacemos trampa? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro centro de estudio bíblico. Yo no pudiera concebir la idea de que en un examen un alumno del centro de estudio bíblico esté copiando, porque eso es hacer trampa, ¿sí? Esté copiando, esté haciéndole pregunta al compañero vecino, ¿sí? Le esté preguntando al compañero de adelante o al compañero de atrás la respuesta, le esté guiñando el ojo, le esté mandando papelito. O sea, uno no concibe la idea. Bueno, eso pudiéramos pensar que en el mundo, que no hay valores o que la escala de valores es totalmente relativa en relación a la escala de valores del Señor, que es absoluta. En el mundo usted puede esperar eso y más, y yo he sido testigo, obviamente, en mi trayectoria de funcionario público, he visto mucho de aquello, mucho, mucho. Gente adulta que tiene ya incluso títulos de cuarto nivel, se dan el lujo de hacer a veces trampa en un examen, cosa que en realidad no tiene ningún sentido. Porque el hacer trampa, el copiar, por poner un ejemplo, es simplemente un autoengaño. Pero también encontramos en esta pregunta el hurto, el robar, el tomar las cosas que no es suya, cosas que usted no ha trabajado por ella, que no las ha ganado y que obviamente no les corresponde tomarlas. Entonces, la palabra nos dice que no hurtemos más. Puede ser que antes, cuando no teníamos a Cristo Jesús, tomábamos, hurtábamos, robábamos en el sentido de que de acuerdo a la sociedad, pues bueno, mucha gente evita pagar. Qué triste realmente eso. Evita pagar multas. Si usted cometió una falta, hay una multa, usted tiene que pagarla. Por ejemplo, evita pagar impuestos. No hay nada peor que buscar la sabiduría de este mundo, porque hay sabiduría demoníaca, la sabiduría de este mundo para evitar pagar impuestos. Una cosa es que usted pueda utilizar todos los artificios que le permite la ley para poder bajar sus impuestos. Pero otra cosa es faltar a la verdad. Y eso es algo muy común, muy común. Hay gente que roba electricidad, hay gente que roba agua, hay gente que roba e incluso pagando una cuenta. ¿Cuántas veces a usted a lo largo de su vida no le han dado el vuelto de más? Una cosa es que usted no se dé cuenta y otra cosa es que viendo que le han dado de más el vuelto, usted coja y lo guarde. Así sea un centavo. Eso es robar. Y el cristiano está llamado a no hacerlo. Y la palabra nos invita a que si antes lo hacíamos, ya no lo hagamos. Los cristianos son personas nacidas de nuevo
ya han sido transformados. Hemos sido transformados integralmente. Ya no hacen las cosas que se acostumbraban a hacer antes, como he enunciado algunas de ellas. Muchas cosas las hacen de manera diferente. Por poner un ejemplo, hoy se habla, una noticia actual, de que nuestro Estado ecuatoriano, el fisco ecuatoriano, ha sido defraudado por millones de dólares a través de muchas compañías, pero también de muchas personas naturales que no pagan sus impuestos. Usted pudiera preguntarse cuánto de ese universo que está identificado entre empresas y personas naturales sean cristianas. Usted debería decir, ahí no debería existir ningún cristiano, pero tal vez para sorpresa de muchos no sea así. Y eso sería realmente lo que el diablo aprovecha para que tú y yo deshonremos el nombre de Dios y para que la gente en el mundo, obviamente, tenga nuestro testimonio por los pisos. Y ponemos un ejemplo claro, muy claro. Ya no podemos seguir actuando como el viejo hombre quedó atrás. Somos revestidos de Cristo Jesús. Somos una nueva criatura. Tenemos una nueva mente. Tenemos nueva vestidura. Muchas cosas que se hacían antes, hoy como cristianos, tienen que ser diferentes. Conocemos entonces lo que la Escritura nos advierte, que no hurtemos más. Dice Efesios 4:28. Y hay aquí algo importante. Ya no hago lo que antes hacía. Dice el versículo de Efesios 4:28. El que hurtaba, el que hurtaba. Mire que este texto no está yéndose a la sociedad civil allí en Éfeso. Esta carta fue dirigida a la iglesia en Éfeso. A la iglesia. Porque de este texto también podemos abrir un poquito más amplio el alcance, mejor dicho, que tiene la palabra. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra es clara, pero ¿qué pasa si hacemos caso omiso y nos seguimos agarrando del tema de la santificación? ¿Usted cree que puede caminarse en una santificación progresiva con este tipo de comportamiento? Ahora que somos nueva criatura, hablando de seguir tomando lo que no es nuestro, de seguir haciendo trampa en un examen, de seguir haciendo tantas cosas que el mundo aplaude, pero Dios aborrece. Dios aborrece. Muchas personas, e incluso sus vehículos no los matriculan como debe de ser. Mucha gente que tiene que matricular sus vehículos, por ejemplo, en el Cantón Guayaquil, y para ello tiene que pasar una serie de mantenimientos preventivos y correctivos de su vehículo para poder pasar un examen. Dice, yo no paso eso de ahí. Eso es para la gente que es realmente inocente. Yo me voy a Yaguachi, yo me voy a Milagro, yo me voy a Juján y allá matriculo mi carro y nadie me está pidiendo nada. Así que nos hacemos evasores, así de sencillo. Y parecería una práctica inofensiva, pero el cristiano tiene que ser vertical en todo el sentido de la palabra. Y estoy poniendo ejemplos de la vida cotidiana, porque este capítulo es para cristianos maduros, no para cristianos niños, no para cristianos bebés, sino para cristianos maduros. Alguien que en la palabra del Señor sabe que es pecado hacer trampa. Sabe que es pecado tomar lo que no es suyo. E incluso, ¿de qué otra manera podemos estar robando? Le robamos el tiempo a Dios. Le roba, mucha gente como empleado le roba el día a la empresa donde trabaja. Mucha gente incluso se hace la enferma para no ir a trabajar. ¿Cuántos casos de esto que parecen que fueran inofensivos realmente dejan mucho que decir de la vida cristiana a la cual estamos llamados tú y yo a presentarnos delante de Dios? Así que esta pregunta, que puede seguir abriéndose como un abanico,
en esta noche nos da una pauta importante y la reflexión debe de ser, ¿estamos haciendo trampa en nuestras vidas? ¿Estamos robando lo que no nos pertenece? Porque incluso nuestra vida no nos pertenece. ¿Usted sí sabía eso? Que su vida no le pertenece. Hay alguien que pagó por su vida. Hay alguien que pagó por su cuerpo. Hay alguien que pagó por su alma y ese se llama Dios, el eterno, el soberano, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Jesucristo nuestro Redentor. Así que tú y yo no nos pertenecemos ni a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Y cuando tú y yo robamos el tiempo, cuando tú y yo dejamos realmente de invertir nuestra vida en las cosas que edifican, porque déjame decirte que fuera de la vida del reino, todo lo que hagamos en esta tierra se quedará en esta tierra. Todo el esfuerzo sobrehumano que muchas veces hacemos y sacrificamos a Dios por el esfuerzo sobrehumano para las cosas terrenales. Déjame decirte que Dios en la eternidad seguirá siendo el mismo Dios y todas las cosas en esta tierra por la cual tú te has sobrehumanamente esforzado, quedarán en esta tierra. Quedarán en esta tierra. Acuérdese, aquella postura de un hombre referente en la historia como Alejandro Magno. La petición de él fue siempre a todos los sabios que él tenía alrededor el día de su muerte, lo que quería, que su ataúd tenga 2 huecos, uno en cada lado para que sus manos salgan y todo el mundo mire que se iba con las manos vacías. Es así, amados hermanos, mucha gente le está robando el tiempo que Dios le ha otorgado a usted, como me lo ha otorgado a mí, en cosas fatuas, en vanidades. Le estamos robando nuestros talentos al Señor también. Estamos haciendo trampa delante del Señor en el sentido que le decimos, Señor, no tengo tiempo realmente para poder servirte en esa área. Entonces el Señor, amados hermanos, que todo lo ve, que todo lo sabe, puede tomar cartas en el asunto. Así que el cristiano no hurta y no hace trampa. Y voy a cerrar esta pregunta y continuar con una más. Dice, ¿por qué los cristianos no juramos, no maldecimos, no insultamos, ni usamos palabras vulgares? ¿Por qué? ¿Usted se acuerda que antes de venir a la vida cristocéntrica, todos aquellos que tenemos parte de la cultura en este país, siempre para jugar hasta algo tan elemental como un juego de pelota, como en aquella época cuando no teníamos nosotros y cuando la gente era feliz sin el internet, ¿no? Sin las redes sociales y toda nuestra felicidad era prácticamente en poder disfrutar con la interrelación con los demás niños y pues jugábamos a las tapillas y jugábamos al trompo, a la pelota, a la bolicha y bueno, había un sinnúmero de actividades que se hacían, incluso hasta nos inventábamos juegos y en medio de esos juegos tan inocentes, nosotros tradicionalmente teníamos algo, ¿no? ¿Sí? Que era tan fácil para un niño jurar, ¿sí? Y mucha gente, aunque esto es una frase coloquial de nuestra tierra, ¿no? Yo creo que delante del Señor lo voy a recordar, que era muy común, muy común. Y lo que pasa en la niñez se va quedando hasta la vida adulta, porque lo he escuchado en personas adultas. Cuando la gente dice, por Diosito Santo, eso era algo tan común en la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿sí? Y los niños lo repetían y lo repetían. Entonces, desde niño se quedó, en la juventud lo guardó y en la vida adulta lo repetía y comenzaba. Y cuando alguien no le creía, cuando un niño era confrontado por otro niño, le decía, jura por tu madre, jura por la vida de tu madre, te decían. E incluso, y la gente, bueno, juraba por la vida de la madre. Eso era parte de nuestra idiosincrasia y sigue siéndolo. Entonces, la palabra, en cambio, nos dice todo lo contrario, que nosotros no podemos tomar el nombre de Dios en vano. No podemos andar por ahí tampoco maldiciendo, porque también era algo tan común señalar a alguien y maldecirlo. También era muy fácil los insultos, toda una lista grande de insultos propios de este
pueblo ecuatoriano. Y para gente que se le hace tan normal, el otro día escuchaba una expresión de alguien realmente vacío, porque no puede ser una persona llena del Espíritu Santo. Que para vivir feliz en esta tierra, para que usted sea feliz en esta tierra, usted debe ser mal hablado, insultar y beber. Y de esa manera usted es feliz en esta tierra. Qué cosa más vil y miserable que alguien pueda decir por ahí tan frescamente que eso es el secreto de la felicidad. Decir malas palabras, insultar abiertamente y beber, y beber, y beber. Qué cosa más terrible. Bueno, el mundo es el mundo, la sociedad es la sociedad, pero tú como hijo de Dios, ¿a qué Dios nos manda? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, salga de vuestra boca. Los cristianos sabemos lo que dice la palabra respecto a la manera de hablar. Los cristianos no podemos hablar igual que las personas que no son cristianas, porque usted está expuesto, usted está al igual que esta persona que está hablando el día de hoy, estamos expuestos en el día a día a codiar, a relacionar, a interrelacionarnos con personas que no tienen temor de Dios y que les es fácil insultar de la A a la Z, pero así, de la A a la Z, y es parte de su conversación normal. Pero qué terrible que se escucha, porque habla de la esencia de esa persona, habla de lo que es esa persona. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué parte no se entendería de eso? Si es tan claro en el español. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrupta, ninguna palabra destructiva, ninguna palabra que provoque denigración, daño en la persona. Porque las palabras, los insultos son como dardos, 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 dardos. Ahora imagínense en un hogar donde un padre, donde un esposo insulta a la esposa. Y hay muchas maneras de insultar. Porque no solamente esas palabras que no las vamos a decir en este espacio, que sabemos qué significa cuando alguien insultan a la madre, cuando alguien lo maldicen, etcétera, etcétera. Pero también hay otro tipo de palabras cuando se trata de la palabra estúpida, porque es ofensivo. Cuando le dicen la palabra bestia, e incluso ignorante, que no debería de ser vista como algo peyorativo y dañino, porque es simplemente adolecer de cierto conocimiento, aquí se la ha utilizado también para dañar. ¿Cuánto? Incluso muchas veces la discapacidad de una persona o la capacidad especial que tiene una persona también ha sido utilizado como un insulto. En ese sentido, los cristianos no podemos comportarnos como el mundo lo hace, porque la palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. En vez de maldecir a alguien, yo tengo que bendecirlo. En vez de tratarlo denigrantemente, yo tengo que a esa persona afirmarla. Tengo que ayudarla en sus valores, en sus fortalezas. Porque la palabra lo dice claramente, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, eres un bueno para nada, eres un torpe, eres un inútil, eres un hijo bueno. Imagínense todos esos calificativos que en algún momento de la vida alguien lo ha escuchado. Pero bueno, uno justificaría, bueno, es que eran otros tiempos, no estaba el Señor en su vida, pero si ya tienes al Señor en tu vida y profesas a Cristo y te dice que eres cristiano, no puedes tener ese vocabulario vulgar, soez y bajo. Por sus frutos los conoceréis. Si tú no has cambiado tu dialecto, tu vocabulario, tu léxico, y sigues como aquel de antes o aquella de antes, es tiempo de parar, porque un cristiano maduro no puede seguir con ese tipo de comportamiento. Y para muestra, tenemos la historia. ¿Qué ocurrió con el apóstol Pedro, con el amigo de Jesús? Y así de manera muy breve y muy resumida. Sabemos de dónde venía Pedro, un pescador.
Sabemos que Pedro, según ciertos historiadores, habla de que era posiblemente un celote, era un hombre de armas tomar, era un hombre con un pensamiento bastante centrado en la nación, bastante nacionalista. Era un hombre que tenía un enfoque por decirlo así, ¿no? De un oficio muy tosco, demandante, como era ser pescador. No era fácil para los pescadores de ahora, ni tampoco para los de antes. Su rutina, su faena, su disciplina y obviamente el burgo con el que tenía que codearse. Pedro era un hombre de un temperamento colérico, sanguíneo, adicionalmente a lo que les estoy mencionando. Y Pedro comenzó a caminar con el Señor. Y la palabra dice que Pedro era amigo de Jesús. Pero no porque era amigo de Jesús es que él cambió y se transformó. Era Jesús, por medio de su Espíritu Santo, el que ya había transformado la vida de Pedro en una criatura distinta. Tanto así que para evidencia de lo que estoy mencionando, cuando Pedro estaba en aquella noche buscando entre escondidas, ¿sí? Para ver lo que pasaba a su maestro, a su amigo, a su Raboni, que era puesto prácticamente en manos de los soldados que lo estaban castigando, lastimando, dañando su parte física de nuestro Señor Jesucristo. Alguien por ahí se le acercó y le dijo, oye, ¿tú no eras uno de ellos? Y Pedro respondía pasivamente como todavía ya lo estaba haciendo en el Señor con un nuevo vocabulario. No, no. La segunda vez, no, no. Porque acuérdense que Pedro tenía que negar 3 veces al Señor. Y la tercera vez, él tuvo que regresar al repositorio de palabras que tenía de antes. E incluso comenzó a maldecir. Comenzó a utilizar nuevamente ese vocabulario que antes tenía sin Cristo Jesús. ¿A dónde quiero llegar, amados hermanos? Cuando tú vienes al Señor, hasta tu manera de hablar cambia. Tu manera de expresarte cambia. Ya no hay posibilidad de que en tu léxico, en tu vocabulario, como una nueva criatura, tú tengas que seguir utilizando esas palabras peyorativas, denigrantes, malidecientes. No puede ya. Un hombre y una mujer de Dios que a la luz de la palabra está preparado para toda buena obra. Y la palabra nos está formando y nos está capacitando y no podemos seguir como antes. Y la palabra nos demuestra que cuando tú caminas con Jesús, cuando tú caminas día a día en intimidad con Jesús, tu manera de hablar cambia. Caso contrario, si tú sigues con ese mismo dialecto de antes, con ese mismo comportamiento de antes, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que en realidad en tu vida no ha habido una verdadera transformación. Y ahí hay una alerta, porque mire lo que dice algo más este texto de Efesios 4:29. A fin de dar gracia a los oyentes. ¿Quiénes son los oyentes? Todos los que están a nuestro alrededor. Toda persona que está oyendo lo que hablamos. Toda persona que está oyendo lo que decimos. Toda persona a nuestro alrededor significa que están nuestros hijos, puede estar nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros. Todas esas personas a nuestro alrededor están escuchando lo que tú y yo estamos diciendo. Lo que tú y yo estamos diciendo. Así que el cristiano no jura. El cristiano no maldice. El cristiano no insulta. El cristiano no va a usar palabras vulgares. Eso es lo que el cristiano no puede hacer. Y no vaya a salir con la retórica también de la tergiversación. Es que el que comenzó en vosotros, que dice la palabra de Dios, se irá perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo. Bueno, y con esa muletilla nos autojustificamos y creemos de que como es un proceso y día a día el Señor va a ir tratando. Bueno, ¿hasta cuándo es la pregunta? Porque algún cambio ya tiene que haber si ya tienes 10, 15, 20, 30 años en el Señor. No podemos seguir justificando nuestra manera de hablar. Tenemos nosotros que evidenciar que somos hijos de Dios. En ese sentido,
nuestro caminar de la mano del Señor Jesús, como el mismo Señor Jesús nos ha demostrado a través de su testimonio, y somos imitadores. Decíamos el día martes, somos seguidores de Cristo. Un seguidor de Cristo es alguien que imita a Cristo. Y por eso, como bien la palabra dice, ¿cuánto tiempo había pasado para que aquellos discípulos, aquellos hermanos, aquellos cristianos del primer siglo recién fueran llamados cristianos por primera vez en Antioquía? Tuvieron que ver las personas en ellos que imitaban a Jesús. Y yo no veo a mi Cristo, ¿sí?, utilizando su boca para maldecir, para jurar, para hablar palabras vulgares, para insultar. No, por el contrario, veo a un Jesús con una palabra de amor, de bendición, de afirmación para nosotros. Así que el día de hoy, amados hermanos, el Señor trae estas preguntas para que tú y yo podamos realmente comprender cómo caminar hacia esa altura que debemos de llegar como cristianos maduros. Tenemos otra pregunta en esta noche. Todavía tenemos algunos minutos. ¿Por qué los cristianos decimos la verdad? ¿Por qué los cristianos decimos la verdad? Y hay una expresión que dice decir la verdad aunque duela. Esa es una expresión que realmente nos invita a ver que la verdad es dolorosa. La verdad duele para muchas personas. Y más aún cuando se trata de que nosotros mismos nos digamos esa verdad. Porque siempre, por lo general, caminamos en negación y no aceptamos que estamos equivocados. ¿Por qué los cristianos decimos la verdad? Bueno, la palabra nos dice que debemos desechar la mentira. Hay, por decirlo así, un papá a la derecha y hay un papá a la izquierda. El papá de la derecha representa el Todopoderoso. Él es la verdad. Si vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, Jesús dijo un día: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ese mismo Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Cuando vemos a tres personas, sí, vemos tres funciones, pero en esencia son el mismo Dios. Por lo tanto, aquí tenemos a la derecha a nuestro Señor. En el lado izquierdo tenemos a otro papá. Ese papá se lo conoce como el mentiroso, por esencia, padre de toda mentira. Y la palabra dice en Juan 8:44 que Satanás es mentiroso, que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, si usted es alguien que no dice la verdad, ¿en qué se convierte? En alguien mentiroso, porque no hay punto medio. O digo la verdad o digo las mentiras. No existe punto medio. No hay verdad a media. Verdad a media, ¿sí? O mentiras blancas. Es lo mismo. Es una mentira. Así que es bien claro, ¿usted a quién pertenece? Al reino de la luz. Usted tiene un padre, Abba Padre, Elohim, Yahweh Sabaoth es su nombre. Perfecto, estamos en esta línea. Si usted está en esa línea, para usted mentir, no solamente de que está dispuesto de que no mintáis, sino que por esencia ahora, que debe de predominar en nosotros el espíritu, más no la carne, debemos nosotros mantenernos en la verdad, porque es a tu carne la que le gusta mentir. Y si tú te deleitas en la mentira, que aparentemente la han minimizado y la han normalizado y la han justificado a la mentira, que es parte del día a día. Se miente en el trabajo, se miente en los estudios, incluso se miente en la iglesia. ¿Cuántos mentirosos hay en la iglesia? No se ofenda por lo que digo, pero tal vez usted y yo podemos encontrar muchos mentirosos en la iglesia, porque es lo que la palabra incluso nos dice, el trigo y la cizaña. El Señor nos habla incluso de lobos disfrazados de oveja. El Señor nos habla de los que están a la izquierda y de los que están a la derecha. Así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas personas viven en mentira? ¿Cuántas personas su propia vida es una mentira? ¿Cuántas? ¿Es sencillo mentir para ti? ¿Es fácil mentir para ti? ¿Le mientes a tu esposo, a tu esposa? ¿Le mientes a tus hijos? ¿Le mientes a tus padres?
¿Le mientes a tus hermanos? ¿Le mientes al pastor? ¿Le mientes a tus hermanos en Cristo ahí en la iglesia? ¿Le mientes e incluso a tu país? Bueno, los cristianos sabemos que mentir es malo y no debemos de tener intención mínima de involucrarnos en la mentira. Apocalipsis 21:8 incluso habla acerca de los mentirosos. Y hay un camino para los mentirosos. Porque si la verdad está en nosotros es porque Jesús está en nosotros. Y si Jesús está en nosotros, la mentira tiene que estar desechada. Incluso dice la palabra en Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Otra vez carta a los Éfesos. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué sentido tiene que entre nosotros nos podamos mentir? ¿Qué sentido tiene? Usted se imagina a su riñón mintiéndole a su pulmón. El riñón que está enfermo le diga, tranquilo, que estoy bien, que estamos bien, no te preocupes, sigue nomás. O que un corazón que está debilitado o un cerebro que esté dañado. ¿Qué sentido tiene? Al final todo el cuerpo paga las consecuencias. Paga las consecuencias. Y la historia en la Biblia es clara. La historia en la Biblia es clara. Cuando alguien está mintiendo en el pueblo, es el pueblo que paga las consecuencias. Así que todos y cada uno de nosotros hasta este punto llegamos con preguntas que son realmente de mucha necesidad hacernos, son confrontativas con nuestro estilo de vida como cristianos. Y si cada una de estas preguntas hasta este momento en tu vida están bien contestadas y tú dices, no, yo no miento, yo no veo pornografía, yo no me he visto indecorosamente, yo no hago lo de acá, bueno, gloria a Dios. Pero si ya estás teniendo algunas X, bueno, es necesario que tomemos las medidas correctivas. Acerquémonos a Dios confiadamente ante su trono de gracia y confesemos nuestros pecados, amados hermanos, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad, si venimos con un corazón contrito, humillado, con un corazón arrepentido. En esta noche vamos a quedar hasta ahí con nuestras preguntas en este capítulo 7, ¿cómo ser un cristiano maduro? ¿Cómo ser un cristiano maduro? ¿Cómo llegar a ser ese cristiano maduro? Bueno, algunas de nuestras interrogantes nos han traído una confrontación bastante interesante con cosas cotidianas del día a día. Seguiremos con la bendición en una próxima entrega de nuestro estudio bíblico cuando corresponde cada día jueves. Así que estemos orando por este espacio, todo lo que el Señor de gracia trae a nuestra vida, de gracia lo podamos compartir. Vamos a quedar hasta ahí, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, la Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.